La Mixteca, Ñum Sabi. Lugar, el pueblo de las nubes. 600 años después de Cristo. Este pueblo comenzó a vivir una época de gran esplendor que llegó al florecimiento, a los llamados reinos de la Mixteca, formando una de las culturas más grandes e importantes de México. En el territorio del pueblo de las nubes tuvo origen la diócesis de las Mixtecas, primero y después de Guajuapan de León. Antecedentes de la fundación de la diócesis de las Mixtecas. Concilio Vaticano I, con su santidad Pío IX, del 8 de diciembre de 1869 al 18 de junio de 1870. Su santidad, el Papa Pío IX, que gobernó la Iglesia de 1846 a 1878, fue el Papa que inició el Vaticano I, que declaró el dogma de la Inmaculada Concepción y de la infalibilidad del Papa, cuando habla ex cátedra. Es el Papa de la fundación de los seminarios y el Papa con el que se empezaron las primeras gestiones para la creación de la diócesis de Guajuapan. Señor cura Anastasio de Jesús Cázares. Con motivo de la celebración del Concilio Vaticano I, se congregaron en Roma obispos y sacerdotes de la Grey Católica. En este evento se dio la oportunidad para que el señor cura de Acatlán, don Anastasio de Jesús Cázares, presentara al Papa Pío IX la necesidad urgente de crear una diócesis para las Mixtecas. Obispo Dr. Don Carlos María Colina y Rubio. El obispo de Puebla, Dr. Don Carlos María Colina y Rubio, opinó que la sede de la diócesis fuera en Guajuapan de León. Arzobispo Vicente Fermín Márquez de Carrizosa. El Papa consultó al arzobispo de Oaxaca y al obispo de Puebla sobre la posible sede de la nueva diócesis. El arzobispo de Oaxaca, don Vicente Fermín Márquez de Carrizosa, opinó que la sede fuera en Tlaxiaco. El señor cura de Acatlán opinó que la sede de la diócesis fuera Acatlán. Ante la diversidad de opiniones, el Papa solicitó un mapa y luego de analizarlo, señaló con su índice a Guajuapan. En esa época, en Guajuapan estaba de párroco el vicario foráneo, don Juan de Dios Flores y Rosendo, quien juzgó que no era prudente en esos momentos gestionar la fundación de la diócesis por las circunstancias internas de luchas de partidos políticos. En 1883, el padre Ramón Ibarra y González dio al seminarista Miguel Navarro las fórmulas para solicitar a la Santa Sede la erección de la diócesis. Este seminarista entregó estos documentos al joven licenciado Juan de Dios Flores y León, quien comenzó por constituir el comité para las gestiones de la erección de la diócesis. El señor cura don Juan de Dios Flores y Rosendo aconsejó esperar un poco, pues se iniciaba apenas la paz porfiriana. Al fallecer el señor cura Flores y Rosendo, vino a Guajuapan como párroco don Esteban Sánchez Rebolledo. El 1 de enero de 1889 llegó de visita pastoral
Monseñor Francisco Melitón Vargas, después de 56 años de la visita anterior, y se le informó de las gestiones que se hacían ante la Santa Sede para la erección de la diócesis a Monseñor Melitón Vargas, agradándole la idea y sugiriendo que se formara una junta en pro del proyecto, llevándose a cabo enseguida. El 1 de octubre de 1899 se fundó la Junta Gestionadora para la erección de la diócesis de Guajuapan de León. Vicente Zamora Ortiz, presidente de la Junta Gestionadora, fue el sabio maestro de muchas generaciones, quien dibujó los mapas que se enviaron a la Santa Sede para las gestiones de la erección de nuestra diócesis. El primer secretario de la Junta Gestionadora fue el licenciado Juan de Dios Flores y León, hombre probo, caritativo, historiador, literato, vehemente orador. Tuvo el honor de ser nombrado arcade romano, abogado de los bienes de la Iglesia. En 1927 fue presidente municipal. Comenzó el templo del Sagrado Corazón de Jesús en 1894. El segundo secretario de la Junta Gestionadora de la creación de la diócesis de Guajuapan fue el señor Fiacro Torreblanca, cristiano ejemplar, modelo de padre de familia, papá del señor arzobispo don Lucio Concepción Torreblanca Tapia y abuelo del obispo don Magín Torreblanca Reyes. Por mucho tiempo desempeñó el cargo de diezmero diocesano. Fue maestro de capilla en el sagrario. Acompañaba en el rezo del oficio a los canónigos, llevando él también su oficio. Excelentísimo señor don Lucio Torreblanca Tapia. 49º obispo de Chiapas. Fue consagrado en la Catedral de Puebla el 20 de marzo de 1944 por el excelentísimo señor arzobispo de Puebla, don Pedro Vera y Suria. El señor Lucio Torreblanca y Tapia fue el primer obispo oriundo de Guajuapan de León, Oaxaca. Monseñor Magín Torreblanca Reyes. El 23 de diciembre de 1972, el Papa Pablo VI nombró a Monseñor Magín Torreblanca Reyes, obispo titular de Azaba y auxiliar del obispado de Texcoco. El 22 de febrero de 1973, el obispo electo fue consagrado por manos de el señor obispo Francisco Ferreira. Monseñor Magín Torreblanca Reyes era originario de Guajuapan de León, Oaxaca. Se caracterizó como hombre de Dios, profundamente humano y comprensivo, tenaz, gran evangelizador incansable, pastor abnegado hasta dar su vida por la grey a él encomendada. El tesorero de la Junta Gestionadora de la creación de la diócesis de Guajuapan fue el señor Félix Alonso García, español, persona muy caritativa y buen padre de familia, ferviente devoto de la Virgen Santísima del Carmen, a quien le construyó el templo que hoy tenemos como expiatorio en nuestra heroica ciudad, y quien compró también la imagen de la Virgen del Carmen, de la factura de Jocundo Ravelo. Fue propietario de un mesón que le llamó Mesón del Carmen, sin duda por su devoción
a la Santísima Virgen. Aurelio García Niño. El primer vocal de la Junta Gestionadora de la creación de la diócesis de Guajuapan fue el químico farmacéutico Aurelio García Niño. Esta persona caritativa nació en Guajuapan, fue presidente municipal de esta ciudad 2 veces. Colaboró en la construcción del templo de San José en esta ciudad. Puso una fábrica de cerámica para dar trabajo a la población y fundó el Hospital de San Juan de Dios. Murió a causa del despojo de sus bienes por parte de los revolucionarios. Miguel Ignacio López, el segundo vocal de la Junta Gestionadora de la creación de la diócesis de Guajuapan, fue el señor Miguel Ignacio López, cristiano ferviente y padre ejemplar. Fue orfebre distinguido que por su calidad plástica hizo el marco de oro y plata que engalana la Virgen de Guadalupe en su Basílica de México, en el Tepeyac. Elaboró la custodia monumental para el Congreso Eucarístico Nacional de 1924, así como la custodia monumental del Congreso Eucarístico Diocesano de Guajuapan de 1940, y el cáliz para la Eucaristía de la erección de la diócesis en 1903, entre muchas otras obras. Julián Martínez Ortiz. El tercer vocal de la Junta Gestionadora de la creación de la diócesis de Guajuapan fue el señor Julián Martínez Ortiz. Célibe español, buen cristiano. Colaboró en lo económico para la erección de la diócesis. Vivió en la contraesquina del Sagrario. Vicario foráneo Rafael Amador y Hernández. El 1 de diciembre de 1892 llegó a Guajuapan el señor cura y vicario foráneo don Rafael Amador y Hernández, quien reconoció lo laudable de las gestiones. Sin embargo, se dio cuenta que no podía actuar de manera directa. Pudo intervenir hasta después de la visita pastoral que le hizo Monseñor Francisco Melitón Vargas. Al realizar su visita pastoral, Monseñor Francisco Melitón Vargas en 1896 vio la necesidad de que se creara una nueva diócesis en Las Mixtecas, aconsejando al señor cura don Rafael Amador y Hernández que interviniera. Ya estando en Puebla, asentó esta misma opinión por escrito. El 1 de noviembre de 1899 se formuló el primer expediente que se envió a París a Monseñor Gregorio Guillou y Zabalza para que lo presentara a Roma por medio del cardenal Rampolla y el cardenal Vives y Tuto para la erección de la diócesis. Este primer documento no tuvo respuesta. El 30 de abril de 1900 se elaboró el segundo expediente, que contenía 3 mapas, así como la invitación al excelentísimo señor cardenal José de Calasanz, Vives y Tuto, y a Monseñor Emigdio Michetti, para que apadrinaran la solicitud de la creación de la diócesis de Guajuapan. En 1900, el señor cura don Rafael Amador fue nombrado secretario del señor obispo de Puebla, don Perfecto Amézquita, y a fines de noviembre se le comisionó llevar una peregrinación a Roma, presentándose la oportunidad para que él llevara el tercer expediente con el mapa respectivo, mismos que confió al cardenal Vives y a Monseñor Michetti.
El 7 de abril de 1901, el cardenal Rampolla escribió al obispo de Chilapa, Monseñor Ramón Ibarra y González, que no se podía aprobar el proyecto de la diócesis por comprender parroquias de 2 estados. El 12 de abril de 1901 se formuló el 4º expediente, enviándose al cardenal Vives y Tuto para contestar esta objeción. El 31 de agosto de 1901 vino Monseñor Guillou, comisionado por Roma, para ver si convenía la elección de la diócesis, cuál sería la sede y el santo patrón. Por otro lado, para continuar colaborando en los trámites de la elección de la diócesis ante la Santa Sede, exigió a la Junta que sólo se incluyeran en la solicitud las foranías de Tamazulapan y Juxtlahuaca, que ya estaban contempladas en las solicitudes anteriores. El 27 de septiembre de 1901 se formuló el 5º expediente de solicitud de la elección de la diócesis, con un nuevo plano en donde se eliminaron las parroquias que Monseñor Guillou recomendó no incluirlas, y el 28 de septiembre se remitió a Roma. Seminarista José María Hernández. El 16 de octubre de 1901 hizo saber que los capitulares de Puebla trabajaban para anular o retardar la erección de la diócesis. Ante esta situación, el licenciado Juan de Dios Flores y León formuló el 6º expediente, demostrando las sinrazones de la anulación, y fue enviado el documento al cardenal Vives y Tuto. El 20 de mayo de 1902 se recibió la noticia que el decreto de erección de la diócesis ya estaba expedido. La Junta Gestionadora recibió como respuesta a su gestión que el 9 de diciembre de este mismo año, el señor cura, don Rafael Amador y Hernández, fue preconizado obispo de las Mixtecas. El 19 de marzo de 1903 se recibió este telegrama: enviada bula erección. Arzobispo México ejecutor Angelini. Al mes siguiente, el 6 de abril, llegó la bula a Guajuapan. Trabajaron para el pago de la bula el licenciado Juan de Dios Flores y León, el padre Zamora, así como las señoras Josefina Maza y Maza, Virginia López Rodríguez y Luisa Niño de Rivera. Monseñor Próspero María Alarcón Sánchez, de la Barquera y Dávalos. Por conducto del cónsul Angelini, se recibió la noticia el 19 de marzo de 1903 que la bula había sido enviada y que el arzobispo de México la ejecutaría. En Guajuapan, esta buena nueva se festejó con júbilo. Se cantó el Te Deum al Señor de los Corazones, se tocaron las campanas, se quemaron cohetes y se dio la noticia a la población. El rector del Seminario de México, don Juan Herrera y Piña, fue designado secretario para la ejecución de la erección de la diócesis. El arzobispo de México, doctor don Próspero Alarcón Sánchez de la Barquera, subdelegó al obispo de Cuernavaca, Monseñor Francisco Blancarte y Navarrete, la ejecución de la bula de erección de la diócesis. El 10 de mayo de 1903, alrededor de las 10 de la mañana, llegaron a Guajuapan Monseñor Blancarte y Monseñor Herrera,
quienes fueron recibidos con gran júbilo, de acuerdo a tan magno acontecimiento. De inmediato se empezaron los preparativos para que la erección de la diócesis, que se realizaría el día 12, así como la toma de posesión del señor Amador. Monseñor Juan de Jesús Herrera y Piña, rector del Seminario de México, fue el secretario de Monseñor Plancarte y Navarrete para la elección de la diócesis. Después fue obispo de Tulancingo Hidalgo y de Monterrey. León XIII, el pontífice que erigió la diócesis de Guajuapan de León. Vicente Joaquín Pecci nació el 7 de marzo de 1810 en Carpineto. Estudió en el Colegio Romano en Viterbo. En 1843 fue consagrado obispo de Damieta y después fue nuncio en Bruselas. El 20 de febrero de 1878, 13 días después de la muerte de Pío IX, era elegido papa. Sus 25 años de pontificado fueron muy fecundos. En su último año de pontificado, crea la diócesis de Guajuapan de León, un 25 de abril de 1902, con la bula Sedes Apostólica. Gloria por siempre al Señor de los corazones, bajo cuyo amparo logró la Junta Gestionadora la fundación de la diócesis. La Junta Gestionadora puso en un relicario de plata las plumas con que se escribieron y firmaron los documentos para las gestiones de la erección de la diócesis, y fue puesto en una cadera sobre el pecho del Señor de los corazones. Gratitud perenne a Santa María de Guadalupe, nuestra incomparable medianera. Ante una imagen de la Virgen de Guadalupe se erige la diócesis de Guajuapan. Actualmente se encuentra en el Templo de Guadalupe. Obsequio de Francisco Martínez, elaborada bajo el pincel de Justo Ruiz.